República Dominicana formalmente una revolución moral. Hace falta eso. Yo pienso que es la mayor carencia que hay en este país. Hemos perdido el norte en el tema moral. Y es muy lamentable eso, porque cuando una sociedad se desorienta en el plano moral, el derrumbe es pronosticable. En este país la moral se ha esfumado. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Está fuerte, en este país. Y a mí me encantaría hablar con las iglesias sobre revolución moral. Pero no solamente con la iglesia, sino con otros sectores de la sociedad. Hace falta una revolución moral. Y cuando las sociedades pierden ese norte, se desarrollan un montón de acontecimientos muy penosos. Y tú ves cómo esa sociedad se va derrumbando y se va cayendo. Creo que es el principal problema de este tiempo. Que la moral, la ética, ha perdido su rumbo. Cuando eso se traduce en el plano de la política, el asunto se pone muy feo. Feo de verdad. Hay un joven, se complica cuando en la política, cuando hay una época amoral o inmoral, se empiezan a ocurrir cosas muy feas, atropellos, crisis, mafias, y el escenario se mina de cosas feas y purulentas. Hay un joven comunicador y abogado, se llama Martínez Brito, pasando esta amoralidad al tema de la política partidaria. Este joven, Martínez Brito, estaba en el PLD, despotricó contra el PLD, le dijo hasta del mal que se iban a morir los PLDistas. Después se fue a la Fuerza del Pueblo, resaltando las virtudes de Leonel Fernández. Parece que cuando se le complicó sus aspiraciones personales, entonces se fue de nuevo para el PLD, resaltando las virtudes. Y ese circo es muy doloroso. Y mucho más cuando es joven, es talentoso, son personas admirables. Cuando tú ves una persona admirable fallar, decepcionar, porque este muchacho me ha decepcionado a mí. Y tú dices, wow, y entonces, eso te golpea, de verdad. Esto de Martínez Brito, a mí, porque yo lo veía con seriedad, ese muchacho, haciendo análisis y eso. Y al final de cuentas, lo que dice eso es que este joven lo que anda es buscando en primer plano intereses personales. Y la política no es eso. La política es la mirada de un ciudadano hacia lo colectivo, hacia lo público. Hay que sacarse de la cabeza ya lo de la búsqueda. En política la búsqueda es fracaso. Todos los que entran a la política con la intención de buscársela un poquito más, un poquito menos, usted lo ve fracasado. Un poquito más, un poquito menos. Se escapan algunos, pero al final fracasan. Me decepcionó este muchacho, joseando una candidatura. Oye eso, un muchacho que se la pudo haber ganado tranquilamente, o en este ciclo o en el otro. Ya cuando tú lo ves, tú ves a un politiquero del montón sin perspectiva. Eso es cuando la moral se desarticula y se va de una época. Abel Martínez Durán también es una persona que va camino a decepcionarme. Porque oiga qué pasa, cuando usted presenta un proyecto político presidencial, eso no es tan simple como la gente lo podría ver. Diga, sí, no. Eso tú lo presentas un día,
pero eso toma una dimensión tremenda. Mire la actuación de Abel Martínez con eso del metro de Santo Domingo. Su reacción. Eso es penoso. ¿Qué dice él? Bueno, él, ante el problema del metro de Santo Domingo, el conflicto que hay ahí, que es puramente laboral, que es un asunto muy focal, muy particular, él acusa al PRM de estar destruyendo la gobernanza. Uno dice, pero un candidato presidencial no debe de reaccionar con tanta nimiedad, con tanta torpeza. No debería, porque usted tiene, distinguido Abel, un proyecto de nación. Usted debería presentarle a este país su proyecto de nación y desarrollar en cada una de sus participaciones ese proyecto de nación. No se estila, no es bien, no se oye bien cuando ante un problema nacional usted viene con una nimiedad, sea usted o sea cualquier persona. Entonces a mí me llama la atención de que Abel o habla del tema haitiano, que es importante, pero él lo aborda con cierta tosquedad, porque el tema haitiano tiene muchas aristas, es un tema muy complejo, es un tema inclusive hasta de filosofía. Entonces como que él viene siempre sale con una nimiedad, una torpeza, una cosa, no me gusta verlo. A ver, si tú quieres relanzar tu proyecto, según mi parecer, recupera ese espíritu bochista en el partido, que tú lo puedes hacer y lo debes hacer, y relanza el PLD y tu proyecto desde una perspectiva bochista. Y tú verás que te va a ir bien, pero muy bien, por cierto. ¿Sabes que hay una persona que me sorprendió? ¿A ti? ¿Qué te sorprendió a ti? Sí, con el tema haitiano. Ajá. Miguel Vargas. Yo estaba en un sitio donde él estaba. Sí. A él le preguntaron. Fue canciller él. A él le preguntaron. Conocedores Y- del problema. sí. A él le preguntaron, y me acordé de ti. Te interrumpo porque lo que Miguel Vargas Sí. plantea frente al problema haitiano Dime es lo un que problema de plantea. entendimiento Sí. de la realidad de la frontera. ¿Qué dijo Miguel? No, que dice que no, que con Haití hay que entenderse, porque hay que ver, mucha gente no habla del dinero que entra a la República Dominicana en remesa con el mercado haitiano. Claro. Eso es importante. No, pero no. Hay que No, manejarlo pero con porque- equilibrio. No, lo que hay que definir, Claro. ¿verdad? Definir políticas de Claro, entendimiento, claro. respetando siempre la Pero- soberanía, porque pero eso es yo- normal. pero yo creo que a mí nadie me va a convencer, nadie. Ya yo estoy decidido a echar el pleito con quien quiera con el tema haitiano. A mí nadie me va a convencer de que Haití no es viable. tiene solución. No, yo creo que sí. Yo creo que Haití tiene solución, que eso no es tan inextricable, que no es tan complejo, es mentira. En Puerto Príncipe hay una gran situación, hay una gran perturbación. Pero los pueblos no. Pero en los pueblos no. Claro. Es como que tú quieras ver la República Dominicana desde la 42. No, claro. Y no es así. No. La República Dominicana es un oasis de producción, de Claro, consumo, de claro, alegría, claro. de negocio, de comercio. Sobre todo Pero tú después- no puedes creer después de la que la revela- República es la sursa. Después de la revelación, ¿Tú ves? después de la revelación de que el problema haitiano, en gran parte de su crisis, es extra. Es decir, hay sectores que inciden en la crisis haitiana que no son de Haití. Miren, estoy abordando el tema de que en la política se ve en su accionar, en sus discursos, la desorientación moral que vive la sociedad dominicana. Eso es lo que estoy abordando. Y quiero poner el caso de la decisión que tuvo el presidente de la República de acompañar este proceso de la inseguridad ciudadana. El presidente que se está cansando, como nos hemos cansado los dominicanos, de ver cómo la delincuencia, cómo la violencia se está comiendo el país. Porque esto es un país turístico, esto es un país altamente productivo, pero cada vez que matan uno allí, cada vez que aparece un acto perturbador, la República Dominicana pierde puntos. Comerciantes que mataron. En su como el comerciante que habló Bebo esta mañana, excelente tema. Esas perturbaciones le arrancan la fe a los dominicanos de vivir aquí.
Y el presidente se cansó de eso. Y dice que va a acompañar. Y yo lo veo perfectamente bien. Yo lo veo perfectamente bien. Esta sociedad es presidencialista. La democracia dominicana es presidencialista. Y eso significa que donde quiera que está el presidente de la República, las cosas funcionan mejor. ¿Por qué cuando se van para El Salvador los atletas, señor Baudilio Jiménez, van a donde el presidente? Van a donde el presidente para asegurarse un buen presupuesto. No, y recibir apoyo para, moral. Apoyo moral el también. apoyo moral. El símbolo de la bandera. Con la bandera. Claro. Porque esta es una sociedad presidencialista. Entonces, hace bien Luis Abinader, supongo yo que hastiado de la inseguridad ciudadana, de acompañar el proceso. Inclusive, esa reforma policial que se tarda en llegar podría acelerarse con la presencia del presidente de la República. A mí me parece correcto eso, muy correcto. Si el presidente no se empodera en este país de un tema de la sociedad dominicana, ese tema fluye de manera sinuosa. A veces se retrasa, involuciona y desaparece de la paleta. Ahora, si el presidente está ahí, el asunto marcha mejor. Ahora, diputados de la oposición ven mal eso. Le quitan importancia a eso. Hablan bufonadas de eso. ¿Y qué mal tiene eso? ¿Qué mal tiene Rubén Maldonado, Fuerza del Pueblo? Que el presidente, cansado, hastiado de la inseguridad ciudadana, diga ante la nación, y si él no cumple, peor para él. Diga ante la nación que él va a acompañar ese proceso, porque él quiere que ese proceso mejore, que el proceso contra la inseguridad ciudadana mejore, dé mejores resultados, sea más certera, se cometan menos dislates, menos problemas. ¿Usted me entiende? Yo veo bien que el presidente, entonces dice Rubén Maldonado que no, que eso no es impulso. Dice también Ana María Peña del PLD que no, que eso no va a hacer nada el presidente. Dice Mercedes Rodríguez, PLD, que no, que eso no es importante. Pero ¿cómo no va a ser importante? Si estamos todos conscientes de que República Dominicana es un país presidencialista. Eso significa que donde está el presidente las cosas funcionan mejor o deberían funcionar mejor. Cuando el presidente va a una comunidad cualquiera, 2 o 3 días antes, pasó obra pública por ahí y asfaltó. Ya lo saben. Pasó obra pública y asfaltó. Un Cuando el paraíso. presidente va a una reunión, tú dices, no, yo me iba a poner una chacabana, pero como va el presidente, le voy a poner esta chaqueta y esta corbata. Que no debiera ser así. Bueno, es así. No, es así, pero no debiera. Es así. Entonces, donde está el presidente, las cosas funcionan mejor. Yo felicito en esta mañana al presidente Luis Abinader, que decidió aproximarse al terreno de la inseguridad ciudadana. Porque el presidente de la República sí asegura que ese proceso fluya bien. Aquí no hay nadie en esta sociedad dominicana que tenga más poder, que sea más efectiva su presencia que el presidente de la República. El tema de la inseguridad ciudadana nos preocupa, nos impacta a todos. Es más, ese es el principal tema de este país. Ya ven ustedes cómo Estados Unidos, ¿por qué Luis decide eso? Porque Estados Unidos sigue bombardeando al mundo, diciéndole al mundo que aquí no se puede venir. Y eso pone en peligro la industria turística. Y eso pone en peligro otros renglones importantes. Zona Franca. Eso pone en peligro un montón de cosas. Eso distrae también. Entonces, si el presidente, que conoce más que nosotros, porque es presidente y le llega más informaciones, ve que ese bombardeo puede afectar este país, ¿qué hace el presidente? Decide acercarse al problema para blindar el problema, para tener mayor dominio de los actores de ese escenario que es la inseguridad ciudadana.
La oposición siempre quiere estar hablando, siempre quiere estar opinando en contra del gobierno de turno. Porque la oposición a veces cree que estar en contra del gobierno es su primer deber y no es así. El primer deber de todo activista, de todo líder opositor, es trabajar para sostener la gobernanza. Un país inestable no le sirve a nadie. Yo como comunicador no puedo sentarme aquí en función de una parcela política. Yo debo de sentarme aquí para defender los nobles intereses del pueblo dominicano. La oposición debe de accionar en función de los intereses del pueblo dominicano. Y final, es que hace falta en este país una revolución moral que cambie la mente de la gente, que expresen mejor los valores cristianos y morales. Aquí estamos cansados de que sea el tigueraje el que dirija los destinos de una nación. Se llame como se llame. No me importa gobiernos, ni presidentes, ni nadie. Aquí lo que tiene que prevalecer son los sanos, nobles intereses de la nación dominicana.